Muy buenas tardes a otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City, como todos los miércoles a las 6 de la tarde. Pero con una diferencia. Desde la semana que viene, estoy haciendo un anuncio, desde la semana que viene vamos a salir los lunes a las 6 de la tarde. Diálogo Abierto pasa... O sea, usted si quiere escuchar al miércoles, puede seguir escuchándolo el miércoles, pero va a salir la premier, va a salir el lunes a las 6 de la tarde desde la semana que viene. Y voy a comenzar con una pregunta. Estamos estudiando el libro de Hechos, especialmente estamos llegando a los últimos capítulos y analizando los últimos eventos de la vida de Pablo. Y quiero preguntar lo siguiente. Si te dieran a elegir, ¿qué preferís o qué prefieres? ¿Tener un viaje muy tormentoso con un final feliz o tener un viaje placentero con un final tormentoso? Eso vamos a discutir ahora en este momento en Diálogo Abierto. Muy bien, estoy acá con Denar. ¿Cómo estás, Denar? Bien, bien. Se te hizo fácil hoy día porque no hay más para presentar. Era solamente yo. Ya no tengo que acordarme quién se llama quién ni confundir los nombres. ¿Quién está en el switcher? En el switcher está Jennifer hoy. Muy bien. Como casi siempre. Bien. Así siempre estamos acá todos Qué juntos. Bueno. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Lunes. Sí, estamos grabando hoy día lunes. Por eso que vamos a cambiarlo para que salga los lunes. Exacto, esto va a salir los lunes. Días. Entonces. Uh-huh. Ahora, Denar, comenzamos con la pregunta. Si te dieran a elegir, y yo sé que la respuesta es obvia, si te dieran a elegir una vida tormentosa con un final feliz o una vida placentera con un final tormentoso, ¿qué elegirías? Mira, lo primero que se me dio a la mente es tormentoso con un final feliz. O sea, eso dije, no, eso elegiría. Pero después pensando, ¿y no sería mal tener toda una vida placentera con un final malo? Uh-huh. O sea, hay gente que piensa, me como el final malo, pero cuando uno llega al final, y ahí o sea, creo que no he conocido gente que diga, no importa, o sea, me arrepiento de todo lo que hice y en ese final malo. Es como que no vale la pena todo lo que viviste si tienes un final malo al final. O sea, casi siempre pasa eso, porque lo que está en el pasado ya queda, o sea, uno lo que está viviendo en el presente es lo que está sintiendo. Entonces, si tiene una vida placentera, lo que está viviendo en ese presente, está bien. Uh-huh. Pero cuando llega al final... Claro, ahora, hay dos maneras de pasar por tormentas. Una que uno va por la tormenta de la vida, uh-huh, y otra cosa son tormentas que uno provoca por sí mismo. Uh-huh. Y yo creo que ahí, claro, la pregunta es tricky porque creo que lo importante, por lo menos si a mí me dan a elegir, yo prefiero pasar una vida por tormentas que yo no provoqué, uh-huh, con un final feliz, que una vida sin tormentas con un final malo, ¿no? Ahora, yo creo que lo importante no es si hay tormenta o no hay tormenta, sino que lo importante es determinar con quién vamos. Uh-huh. Y no hay vida sin tormentas, no hay una vida placentera, me parece, no sé, no estoy seguro, pero me parece que especialmente en el reino de Dios no hay una vida así que podamos decir, todo ha sido placentero. Uh-huh. O sea, siempre tenemos pruebas. O sea, y todos, o sea, si eres ateo, si eres creyente, uh-huh, si eres creyente en Jesús uh-huh, todos pasamos por tormenta. Ahora es cómo pasamos esas tormentas, con quién pasamos esas tormentas. Y como bien tú decías, algunas que, o sea, nosotros no provocamos muchas veces esas tormentas y otras veces sí. Y cómo reaccionamos, cómo vivimos, y a veces son tormentas que duran años. Y a veces tormentas que duran toda la vida. Y como dice todo, sí, a veces si yo tengo un accidente y estoy con secuelas toda mi vida, bueno, eso puede ser una tormenta que va a estar conmigo el resto de mi vida. Y tal vez yo no la busqué. ¿Y cómo entonces pasamos eso? ¿Cómo vivimos eso? ¿Y cómo tenemos un final feliz con eso? Bueno, yo creo que hay que aprender a vivir la vida. Uh-huh. Con tormentas o sin tormentas. Y por eso, más importante de las circunstancias que estoy viviendo,
lo más importante es con quién yo estoy pasando esas circunstancias. Yo me acuerdo, tenía un amigo que incluso fue un amigo común de Daniel, también de Daniel Ponce. Lo conocimos en diferentes circunstancias y él en un campamento de guías mayores quedó cuadripléjico. Y yo tuve la oportunidad de ser pastor de él cuando ya estaba cuadripléjico, y él llegó a ser anciano de jóvenes. Yo era pastor de jóvenes y él llegó a ser anciano de jóvenes. Teníamos muchos jóvenes en esa iglesia, unos 200 jóvenes más o menos. Y realmente, sí, podríamos decir que él vivía en una tormenta, pero vivía con propósito, vivía feliz, vivía con visión. O sea, no dejó nunca de soñar, no se dejó, por más que la prueba era grande, que la tormenta era grande, nunca lo vi abatido por la situación con que estaba viviendo. Y por eso muchas veces, más que las circunstancias que nos rodean, tienen que ver con quién estamos cuando las circunstancias o las tormentas azotan nuestra vida. Uh-huh. Y bueno, y estamos entonces en el viaje de Pablo, en el viaje de Pablo a Roma, y ya habíamos visto nosotros que empezaron el viaje, Pablo se le había asegurado que él iba a llegar a César, que iba a ser juzgado en la corte de César, y entonces los romanos tenían que asegurar que Pablo llegara a Roma, y el centurión romano, que se llamaba... se llamaba Julio, le cayó bien Pablo, y entonces cuando llegaban a ciertos puertos le dejaba que los amigos lo visitaran a Pablo y esté con Pablo. Pero después entonces siguieron como un viaje de cabotaje, y habíamos dicho la semana pasada de que es difícil viajar en el Mediterráneo en época de invierno. Entonces esperaban que todos los viajes se hagan entre la primavera y el invierno, o sea, entre marzo y septiembre. De octubre para adelante se hacía muy peligroso viajar. Y es más o menos como la época aquí en Florida, que empieza la época de los huracanes en septiembre. Claro. Bueno, acá en octubre comenzaron las épocas de la tormenta, y resulta que Pablo aconsejó en el puerto, en Creta, aconsejó que se queden a invernar allí, pero el centurión no le hizo caso a Pablo, le hizo caso al capitán del barco, que posiblemente quería ganar unos pesos más para poder llegar a, tener más dinero para el invierno, y se animaron entonces a zarpar para un puerto que sea más cómodo. Y entonces en esas circunstancias dejamos entonces a Pablo en su viaje, y vamos a ver entonces Hechos capítulo 27, versículos 13 al 17. ¿Qué dice? Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Muy bien, entonces ellos salen de Creta, el rumbo era Roma, o sea, ellos tenían que cruzar a través del mar Adriático para llegar a la zona de Malta, si podríamos decir así, y de ahí subir a Sicilia o subir a la península itálica. Pero los vientos los llevaron para el sur y los llevaron cerca de la costa de África y quedaron a la deriva. O sea, el viaje cada vez se hacía más dificultoso. Ahora, es interesante porque Dios le había asegurado a Pablo de que iba a llegar a Roma. Y era como que Dios había preparado este viaje, y sin embargo el viaje cada vez tenía más problemas. Ahora, Pablo, la voluntad de Dios evidentemente, basada en el consejo de Pablo, era que se queden en Chipre, pero ellos no hicieron caso y se metieron con Pablo, a navegar, a tratar de cruzar el mar Adriático, y los vientos los llevaron cerca de la costa de África, que tenían miedo de encallar en Sirte, que eso es la costa de África, del norte de África, cerca de Cartago. Y cada vez se le hacía más difícil el viaje. Esto nos dice algo. Cuando estamos con Dios, y vuelvo a repetir una idea que dije al principio, cuando estamos con Dios no quiere decir que todas las cosas van a salir bien, en el sentido que todas nuestras circunstancias van a ser pacíficas. No, Dios muchas veces nos puede invitar a un viaje por el cual vamos a atravesar tormentas. Es más, en el viaje
que nosotros vamos, muchas veces nuestro trayecto está afectado por las decisiones de las personas que están alrededor nuestro. Y nosotros quizás no tomamos esas decisiones, pero nos afectan las decisiones de otros, y sin embargo vamos por esos viajes de tormentas, por esos viajes de vientos, por esos viajes difíciles, y Dios nunca nos prometió que no va a haber tormentas. Lo que Él sí nos promete es que siempre va a estar con nosotros. Uh-huh. Y por eso yo quiero decirle ahora específicamente a los que están escuchando, quizás alguien que está escuchando está pasando por una tormenta, específicamente hoy, y lo que Dios promete hoy no te promete que te va a librar de las tormentas, lo que te promete es que te va a dar la protección necesaria para pasar a través de las tormentas. Él va a estar siempre contigo y nosotros debemos creer eso. ¿Querías decir algo de eso? Sí, que dentro de las tormentas o dentro de las cosas que nosotros vivimos, y como tú dijiste, Dios le había mostrado a Pablo que él iba a llegar a Roma. Uh-huh. Y era parte de la misión. O sea, cuando nosotros estamos en alguna tormenta, no tenemos que olvidar que aún dentro de la tormenta podemos tener una misión, pero después de la tormenta también hay una misión. Uh-huh. Y Dios nunca, como tú decías, nos deja solos en esa tormenta. Y solamente tenemos que darle la oportunidad a Dios que nos hable. Así como le habló a Pablo, y Pablo tenía la seguridad que él iba a llegar a Roma, darle la oportunidad a Dios que nos hable también durante la tormenta, de que nos va a asegurar que vamos a llegar a cierto lado o vamos a poder hacer cierta cosa para su misión. Uh-huh. Y Él nos va a dar esa respuesta. Entonces, es mucho más fácil pasar la tormenta cuando escuchamos la voz de Dios de lo que va a pasar después, que estar en la tormenta y no saber qué pasa con nuestra vida. Uh-huh. Y Dios, al no dejarnos solos, yo creo que es parte de eso, de no estar solo, de saber que Dios nos puede hablar aún en la tormenta para decirnos lo que va a pasar después de la tormenta. Y nosotros tener esa paz, digamos, en la tormenta es eso, saber de que aún aunque no vemos el resultado, aunque no vemos lo que va a pasar, aunque tal vez se ve que esa tormenta es más fuerte que cualquier cosa, saber que ya Dios nos habló y nos dijo, claro, esto va a pasar después de la tormenta. Confía, porque yo en la tormenta estoy contigo, pero después de la tormenta yo tengo una misión para ti. Y creo que eso es lo que también Pablo tenía la seguridad, y lo que a través de la historia, cada vez que hubo problemas o dificultades o tormentas, en las personas que iban a hacer la misión de Dios, la paz de ellos y la seguridad de ellos era que sí, Dios estaba en la tormenta, pero Dios ya le había dicho lo que iba a pasar después de la tormenta para que cumpliera la misión. Ahora, es impresionante el hecho de cuando estamos pasando a través de la tormenta, es impresionante la fuerza que nos da el hecho de saber que tenemos un propósito todavía que cumplir. Hay personas todavía que no descubrieron su propósito. Ahora, yo pienso que las personas que tienen un propósito, tenemos un propósito, me parece, esto no... En el momento que se va acabando ya la misión de su vida, se van dando cuenta. Uh-huh. Y eso los prepara también incluso para el momento final, que lo vemos con Pablo también. O sea, él sabía que tenía que llegar a Roma, sabía que tenía que testificar a Roma, pero llegado un momento en Roma, cuando estaba en Roma, ya pasando un tiempo, no fueron meses que estuvo en Roma, estuvo años en Roma, ya cuando sabía que su propósito se estaba cumpliendo, él ya se preparaba en eso. Pero mientras él tenía un propósito, mientras Dios le había dicho lo que vos decías, Dios le había dado una palabra, que él tenía una misión, eso lo mantenía. Y no importa las circunstancias tormentosas, él seguía avanzando y sabía que Dios estaba con él y que no iba a morir. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho cuál era su propósito. Y por eso es tan importante que nosotros descubramos un propósito en nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida, porque cuando tenemos el propósito de Dios en nuestra vida, sabemos, eso nos da paz en medio de la tormenta, o nos da paz en medio de una tormenta que quizás sea la última tormenta. Uh-huh. Porque bueno, ya sabemos que cumplimos nuestro propósito. Pero cuando hay un propósito todavía, yo creo que es mejor, y no sé, esto nadie quiere morir, ¿verdad? Uh-huh. Pero una cosa es morir con un propósito o por un propósito, que morir, digamos, simplemente porque tuve que morir. Uh-huh. ¿No? Yo creo que Dios nos da para elegir si queremos morir por un propósito o si queremos morir simplemente por morir.
¿no? Y yo creo que ahí viene porque yo creo que humanamente, en forma natural, todos tenemos miedo a la muerte, todos tenemos miedo, y no miedo a la muerte, sino que miedo a cuando yo me muera, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿O qué va a pasar con mi esposa? ¿O qué va a pasar con esto? Y eso es una pregunta que se ha venido haciendo a través de la historia, de que el hombre quiere saber qué pasa después de la muerte. Justamente esa es la razón por la cual surgen todas las religiones. Y tratando de contestar eso, y esa pregunta, ¿qué pasa en mi momento final? ¿Qué pasa ahí? Y también durante las tormentas, o sea, a todos nos gustaría tener una vida tranquila, sin problemas y todo, pero quieran o no, tenemos que pasar por situaciones difíciles y por tormentas en nuestra vida. Y el miedo a perecer en la tormenta, porque la tormenta no es el miedo es perecer en la tormenta, morir en la tormenta y no pasar la tormenta. Y viene muchas veces porque nuestro deseo de vivir es un deseo egoísta, de vivir para mí, de vivir para yo sobrevivir, para después yo poder hacer lo que quiera, para yo poder vivir la vida que yo quiero, poder hacer todas las cosas que me gustan, digamos, y que no voy a poder hacerlas. O disfrutar las cosas que yo quiero disfrutar. Y cosas que no sean, o sea, que no son en sí malas, ya, no me refiero a hacer cualquier cosa, sino que cosas que tal vez no son en sí malas. Sí, un viaje, conocer. Después de jubilado, terminar. Conocer a mis nietos. Claro, son cosas que me satisfacen a mí. Y eso es lo que nos trae miedo. Pero cuando nosotros nos entregamos a la misión, y entonces Dios ahí, o sea, y ahí nuestra visión cambia de lo que es la vida, de lo que yo voy a hacer, de lo que voy a disfrutar. Ahora sí, o sea, esas cosas que nombré recién, sí, no son malas, las puedo disfrutar. Pero yo estoy ahora en misión. Y la misión es lo que Dios me da para hablarme, para llevarme a lugares y para yo tener paz de saber que tengo que cumplir esta misión que Dios me dio y Dios quiere que yo cumpla esta misión y lo voy a hacer. Y en la misión tal vez voy a disfrutar a mis nietos, voy a viajar, voy a salir, y esa visión de vida cambia, y ahí es donde el miedo a no poder lograr las cosas que yo quiero se va, porque ahora yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga, y al mismo tiempo Dios quiere que yo disfrute a la vida. O sea, pero que lo haga con Él, que lo haga en misión. Claro. Y ahí cambia nuestra visión. Ahora, muchas veces, como nosotros nos imaginamos, el final de nuestra historia puede ser diferente a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Lo importante es no perder la presencia de nuestra vida. Con la presencia de Dios en nuestra vida, con la convicción de un propósito en nuestra vida, todas esas cosas que también son buenas, las vamos a poder disfrutar bien. Ahora, sin la presencia de Dios y sin el propósito de nuestra vida, no vamos a disfrutar ni de los nietos, no vamos a disfrutar ni de la casa, no vamos a disfrutar ni del viaje, ni de nada. Nada, y es porque nos da miedo perderlo. O sea, tenemos miedo a perder el auto que nos compramos, tenemos miedo a perder la casa, tenemos miedo a perder nuestra familia, tenemos miedo a perder el trabajo, y nos da miedo perderlo en la tormenta. Ahora, ¿qué pasa si Dios te invita a un viaje donde cuando termines el viaje vas a perder todo? Así vas a comenzar con esa pregunta que es un poco fuerte. Está bueno. Pero justamente este era un viaje donde no solo Pablo iba a perder todo, todos iban a perder todo. No iban a perder la vida. Él te dice, te aseguro que te voy a cuidar tu vida, pero vas a perder todo. ¿Cómo te embarcarías en ese viaje? Ojo, que Dios tampoco le dijo eso a Pablo, ¿eh? O sea, porque Dios sabe, o sea, no nos puede anticipar tampoco todo lo que viene porque no estamos capacitados para asimilar. Y por eso Jesús dijo, basta cada día su afán, no estés pensando en el futuro, viví hoy y hoy estoy contigo. Pero tenemos que vivir cada día y Dios nos va a ir revelando cada día el próximo paso. Pero vamos a avanzar para ver cómo sigue el viaje. Dejamos en el versículo 17, ahora del 18 al 20. ¿Qué dice? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave.
Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Oye, hay dos cosas acá que es interesante. Cuando la tormenta se hace peor, comenzamos a evaluar en la vida qué es lo más importante. Y ahora en el barco, así lo mismo, empezaron a evaluar qué era lo más importante, qué era lo que estaba de más en el barco. Y entonces, claro, ahí se hace un juicio de valores. O sea, porque empezaron a decir, vamos a tirar, ¿qué tiramos? Al capitán del barco no lo podían tirar, porque era sin el capitán. A Pablo tampoco. O sea, es más, pues vamos a ver más adelante que el centurión romano, que era el que tenía más poder, digamos, externo dentro del barco, no quería, o sea, él sentía su seguridad por la presencia de Pablo ahí. Que es muy importante eso. Entonces, se hace todo, cuando pasamos por tormentas comenzamos a darnos cuenta qué es lo más importante en la vida, y a veces eso es necesario. A veces perdemos un montón de cosas o tenemos que tirar un montón de cosas para quedarnos con lo más importante y después, en la última etapa del viaje, terminar ese final feliz porque terminamos realmente con lo más importante, ¿no? Claro, esto es una aplicación, digamos, hoy se me olvidó las palabras. Es una aplicación meditacional, ¿no? De lo que está pasando, pero creo que nos ayuda a entender ciertas cosas de la vida. Entonces, quiero aclarar algo también. Nosotros recién habías leído que ellos subieron el esquife. ¿Qué es el esquife? ¿Vos sabés qué es el esquife? No sé. El esquife es el bote salvavidas. Ellos tenían un bote que siempre... Como ellos no llegaban a lugares donde no había puerto, entonces tenían un bote con una soga que se llamaba el esquife, que cuando no había puerto bajaban con ese bote y compraban cosas quizás en la isla y eso, y después volvían. Entonces ellos venían con ese bote, pero dijeron, no, el bote nos está tirando para atrás, así que vamos a subir con mucho trabajo. Dice, subieron el esquife arriba. Ahora fíjate que subieron el esquife, pero tiraron un montón de cosas. El bote salvavidas, que ellos pensaban que eso iba a ser la salvación. Muchas veces también Dios nos dice, no te hagas problema, yo estoy con vos, pero queremos subir con mucho trabajo cosas arriba del barco que no nos provocan la salvación, pero que pensamos que nos dan seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue el versículo 21? Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Wow. O sea, es interesante, ¿no? Hay mucho para analizar acá. Entonces, Pablo ahora recibe un mensaje de un ángel, pero antes, cuando habías leído el pasaje anterior, fíjate que dice en el versículo 20, dice, al no parecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está hablando ahí? El que está escribiendo Muy bien, Lucas está hablando ahí, y fíjense, Lucas, que era el compañero de Pablo, Lucas ya había pensado que realmente se iban a morir ahí. Pablo, evidentemente, viendo las circunstancias, no había perdido nunca su fe, pero ahí me encanta cómo es Dios, porque Dios lo podría haber dicho a Pablo, bueno, seguí creciendo en tu fe, desarrolla tu fe, pero Dios le da una evidencia a Pablo y se le aparece el ángel para decirle, quédate tranquilo, que le afirma su misión. Tienes una misión, y vuelvo a repetir, el hecho de saber que tenemos una misión, cómo en las tormentas eso nos mantiene con fe. El hecho de no estar a la deriva y no saber hacia dónde, qué es lo que Dios quiere conmigo. No, cuando yo sé que tengo una misión, cuando incluso Dios me la ha confirmado por diferentes evidencias, cómo eso en la tormenta nos ayuda, y sabemos que la tormenta nos puede estar preparando para la misión que tenemos por delante. Entonces, hay dos cosas. Dice... el ángel del Señor dice, quédense tranquilos, coman, porque el ángel del Señor se me apareció, el ángel de Dios a quien yo sirvo. Ahora, fíjense,
Pablo no le habían hecho caso cuando dijo no salgan del puerto, nadie le hizo caso, o sea, su palabra no tenía autoridad, pero ahora como en la tormenta el Hijo de Dios toma autoridad, una autoridad que nadie tiene. Uh-huh. Y ahora todos comienzan a escucharlo. Y entonces dice, quédense tranquilos porque Dios los va a cuidar a todos. Y hay una frase que me llamó la atención. Dice, pues esta noche está conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo. Uh-huh. Cuando dice Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que él pidió. Él pidió para que ninguno muriera. Fíjense, o sea, que todos pasaran. O sea, Pablo tenía la seguridad de que él iba a sobrevivir, porque Dios le había dicho que a Roma llegabas. Uh-huh. Ahora, él no estaba seguro si los demás iban a sobrevivir. Y ahora esa es la misión de alguien que está con Dios. O sea, esa es la actitud de alguien que está con Dios. No vela por sí mismo, sino que vela por los demás. Y entonces Dios dice, Señor, yo voy a llegar a Roma, pero quiero que me concedas llegar con todos. No quiero que ninguno quede. Y Dios le concede. Fíjense, y ahora fíjate, Denar, lo importante que es la oración intercesora de alguien que tiene un propósito y de alguien que está con Dios. Ahora, si bien alguien puede decir, hay oraciones que son especiales, a veces viene la gente y dice, ay, usted es un hombre de Dios, ore por mí porque Dios lo escucha. Dios nos escucha a todos. Pero cuando hay alguien que tiene un propósito, y todos los demás son afectados por ese propósito. Todos los demás son afectados por ese propósito. Nosotros no tenemos conciencia y el mundo no tiene conciencia de lo importante que es un hijo de Dios para todo el mundo. No solamente para un grupo de creyentes, sino para todos. Y nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros hacemos una diferencia. Si estamos con Dios, hacemos una diferencia donde vamos. Y suponete que lo querían tirar a Pablo del barco. ¿Quién perdía si tiraban a Pablo del barco? Todos. O sea, Pablo se salvaba. Si lo tiraban, Dios iba a hacer algo para que Pablo sobreviva, porque Dios le había prometido a Pablo que iba a llegar a Roma. Pero todos los demás se hubieran perdido. Uh-huh. Por eso, cuando nosotros estamos con Dios y nos echan de un trabajo, ¿quién es el que pierde? El que te echa. Si vos estás con Dios y estás con tu novio y tu novio te deja por causa de que sos fiel a Dios, ¿quién pierde? Pierde tu novio. O viceversa, si estás con tu novia y tu novia te deja por causa de que sos fiel a Dios, el que pierde es tu novia. Si tu marido te deja por el hecho y te es infiel por el hecho de que vos sos fiel a Dios, el que pierde es tu marido, a pesar de que eso provoca dolor. Uh-huh. Ahora, Pablo les dijo, Dios ha concedido, y eso les dio ánimo nuevamente a todos. Esa palabra de Pablo. Ahora ellos tenían que ejercer fe porque el mensaje no era tan alentador. Dice, no se hagan problema porque Dios les ha concedido a todos los que navegan conmigo, pero dice, con todo es necesario que el barco se hunda. O sea, dice, quédense tranquilos que Dios los va a cuidar a todos, pero con todo el barco se va a hundir. O sea, esa es una prueba de fe para toda la gente. Sí. Es como que te digan, quédate tranquilo, estás en medio de una guerra, quédate tranquilo que Dios los va a cuidar, pero va a caer una bomba arriba de la casa donde estamos. Uh-huh. Entonces, no, decimos, ¿va a caer una bomba? No, hay que huir, o sea, hay que salvarse. Esa es la prueba de la fe. La prueba de la fe es creer en la palabra de Dios a pesar de que las circunstancias desafían esa palabra. Y entonces ya tenemos que terminar. Queríamos tocar todo el capítulo, pero no vamos a poder llegar a todo el capítulo. Vamos a terminar por acá. La pregunta que hago es, ¿cómo te sientes en medio de la tormenta que estás pasando? ¿Cómo te sientes cuando Dios te dice, quizás vas a perder el barco, pero te vas a salvar? Y nosotros pensamos que el barco era lo que nos salvaba. Muchas veces las tormentas lo que nos muestran es dónde están nuestras seguridades. Y Dios a través de las tormentas tiene que quitarnos todas las seguridades artificiales que tenemos para darnos cuenta de que Él es nuestra seguridad. Es su palabra la seguridad. No son las circunstancias. O sea, yo puedo estar en medio de 3.000 tormentas, pero si estoy con Dios, voy a llegar a puerto seguro. El problema no es el barco, las condiciones del barco, no son las velas del barco, no es el capitán. El problema es si estamos con Dios o no estamos con Dios. Y entonces yo te pregunto, ¿estás con Dios? Yo te invito a que en esta semana le permitas a Dios subir a tu barca. Y si le permites a Dios subir a tu barca,
vas a llegar al puerto. Vas a llegar al puerto. Yo quería decir una cosa Sí, más antes claro. de cerrar. Ajá. De tu excelente cierre. Que dentro de esta tempestad, todos querían salvarse y todos querían salvarse a sí mismos. Y todos miraban sus circunstancias, su forma de sentir esto, que todos tenían miedo, que todos pensaban que iban a morir. Incluso Lucas, que estaba diciendo, dice, estábamos ya todos, habíamos perdido la esperanza. Pero cuando uno está en misión y uno está pasando esta tormenta, como Pablo, no piensas en uno, piensas en los demás y miras a los demás. Y no te miras a sí mismo y tu circunstancia, sino que aprovechas esas circunstancias para bendecir a los demás y para hacer misión con los demás. Y Pablo aprovechó esta circunstancia de ahí para hacer misión y mostrar, decir de quién era él, dice, soy de Dios y lo sirvo, porque él dijo, el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Qué linda esa seguridad, ¿no? Que Exacto. poder decir eso, o sea, afirmar eso en medio de la tormenta, yo sirvo a Dios. Y tenía esa seguridad, y entonces no miró para sus circunstancias, o sea, sí que era complicado, tenían hambre, pasaron un montón de cuestiones, pero mientras todos se miraban a sí mismos y miraban que esto nos va a pasar y todo miedo, Pablo, o sea, recibe pero en misión, nosotros miramos a los demás y no nos miramos a nosotros mismos. Y eso cambia nuestra visión en la tormenta. Así es. Y eso me gustó mucho, de que muchas veces nosotros miramos nuestra condición en la tormenta y tenemos miedo, tenemos tristeza, perdemos la esperanza. Pero si estamos en misión, o sea, Dios nos va a hablar a nosotros. O sea, Dios no le habló a los demás, le habló al que estaba en misión. Exacto. Y Él fue el que pudo darle paz y seguridad a todos los demás, porque miró las circunstancias de los demás y no las de Él. Y eso es lo que pasa cuando estamos en misión. Amén. Y bueno, vos, Denar, estás pasando por una tormenta también en este momento. Yo creo que... Por eso lo entiendo muy bien. Sí, o sea, y justamente, ojo, este lunes, porque vos no estuviste los lunes pasados. No. Justamente estás acá hoy. Ojo, no es para vos esto. Vos estás pasando quizás la tormenta más severa. Yo también la semana pasada pasé una tormenta que es una mudanza, que por ahí iba manejando, los otros días les contaba a ustedes, y sentía que estaba muy ansioso y que si no era esto de Dios o no sé. Y entonces Dios me dio la convicción cuando estaba manejando, viendo la fe de mi familia, viendo la fe de mis hijos y de mis hijas especialmente, diciendo, pero yo estoy contigo, o sea, yo voy a estar con vos, que avanzá, o sea, no tengas miedo. Y cuando avanzamos, a pesar de las tormentas, vemos que Dios abre un camino. Vemos que Dios abre un camino. Y por eso debe haber muchas personas. Yo creo que no hay nadie que no pase por tormentas. Hay veces que alguien está pasando por tormentas más severas, otros por tormentas menos severas. También, por ejemplo, estoy seguro que Isie va a escuchar este programa. Y ahí Isie, también te mandamos un abrazo grande. Gracias por las palabras que el sábado nos dejaste a toda la iglesia de Forest City, que demostró naturalmente el cariño que siente por vos. Y también te mandamos un abrazo grande, y estamos todos juntos en esta tormenta porque Dios está con todos nosotros y todavía todos tenemos un propósito. Y Dios está guiándonos por ese propósito. Así es, bueno, ¿qué te parece si terminamos, Denar? Dale. ¿Querés orar? Por supuesto, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este programa, por la oportunidad que tenemos siempre de abrir tu palabra, de ver la forma que tú actúas, que es la misma forma siempre, nunca cambias. Los que cambiamos somos nosotros, las circunstancias cambian, pero tú no cambias. Y por eso confiamos siempre en ti. Tú nos hablas a cada momento que necesitamos darnos aliento, y siempre nos das un propósito, nos das una misión, y cuando descubrimos ese propósito, esa misión, lo tenemos todo. Cualquier persona que esté escuchando también, que tengan claro su misión, y que te den el tiempo para que tú les puedas hablar, y así puedan sentir la paz, la confianza, como Pablo. También la podemos sentir nosotros en cada momento de nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, antes de irnos quiero hacer dos anuncios. Primero,
desde el lunes que viene, recuerde que Diálogo Abierto ya no sale más los miércoles, sale los lunes a las 6 de la tarde, así que pónganlo en su agenda y nos gustaría seguir conectados con ustedes. Y lo segundo es que ya comenzamos a promocionar la Escuela de Discipulado Orgánico que se va a realizar el año que viene, no aquí en Forest City, en Florida, en Estados Unidos, sino que la vamos a realizar en Europa, específicamente en España. Y las próximas semanas vamos a ya abrir la página para que usted, si desea ir, desea reservar su lugar, se inscriba por internet y allí haga todo lo que tenga que hacer, va a tener toda la información para poder estar con nosotros en julio del año que viene, del 2025. Entonces, Escuela de Discipulado. Del 6 al 16 de julio. Del 6 al 16, sí, del 4 creo. O del 4. Del 4. ¿De cuánto? 4 al 13. Del 4 al 13 nos dice Gracias. Jennifer desde Switcher, que va a ser la Escuela de Discipulado Orgánico. También nosotros hemos extendido el sábado la invitación a los miembros de Forest City que se inscriban y ya hubo una pareja el sábado que se acercó y me dijo, sí, no voy a dar los nombres, pero porque, qué bueno. Una pareja que dice vamos a estar allí, así que va a ser lindo conocernos con gente de todo el mundo, que estamos conectados a través de las redes sociales y que estamos realmente unidos por una misión. Entonces, también aparte, esa semana, si usted quiere participar, aparte esa semana y pídale a Dios que le dé los recursos para poder estar allí. Lo estamos tratando de hacer lo más económico posible para que usted pueda estar. Por supuesto, va a costar, va a haber que avanzar por fe, o sea, hay que cruzar el océano para llegar, a todos nos va a costar, a nosotros también esto nos pone en desafíos, pero estamos contentos sabiendo de que esta es la voluntad de Dios y queremos hacer lo que Dios nos manda. Dios los bendiga y seguimos conectados a través de las redes y unidos siempre en el Espíritu haciendo su misión.